Bienvenidos al quinto Congreso Nacional de Asiltra. En esta ocasión nosotros proponemos pensar los próximos desafíos del mundo del trabajo. ¿Cuáles son los desafíos para nuestra asociación y que esto impacta en nuestra acción y nuestro accionar en el mundo profesional? Nosotros estamos proponiendo 6 grandes desafíos para el próximo quinquenio. Y hablamos del próximo quinquenio porque son los desafíos que va a tener que afrontar los próximos gobiernos en Argentina. Primer desafío es el empleo joven. Tenemos un gran problema con respecto a esto. Hay una gran incidencia de la desocupación juvenil entre los 18 y 25 años. Y creemos que en los últimos tiempos ha habido una serie de iniciativas interesantes donde están proponiendo proyectos, iniciativas, propuestas de mejorar la calidad del empleo en esta franja etaria. Segundo gran desafío, la productividad laboral. En estos últimos años en Latinoamérica, en los países de nuestra región, ha habido un gran crecimiento en la economía, ha habido una gran expansión en el mercado laboral. Creemos que los trabajadores deberían empezar a aportar cada vez más en la productividad laboral desde el punto de vista de mejorar competencias, pero también asociado a que los trabajadores, los empleados, empiecen a agregar valor en los procesos productivos. Este es un gran desafío para los próximos años. Otro desafío nuevo que para nosotros estamos empezando a trabajar es el tema de trabajo registrado. Importantísimo, pasamos del 50% de trabajo no registrado en el 2001 a tener un 30%. Si bien se ha hecho mucho, no es suficiente y hay que seguir trabajando. El Ministerio de Trabajo ha tenido iniciativas muy interesantes con respecto a lo que es trabajo registrado y creo que en los últimos años hay que profundizarlo aún más. Otro desafío, educación. Mejor y más calidad educativa para tener mejor calidad de empleados. Esto también va a agregar valor en la productividad laboral, va a agregar valor en la economía y va a agregar valor en la sociedad en los próximos años. Mejor calidad educativa, mejores competencias laborales y profesionales. Otros grandes desafíos que también se van a trabajar, salarios y compensaciones. ¿Por qué este punto que es importante? En los últimos 10 años empezamos a tener una mejora cuantitativa y cualitativa de los rangos salariales y compensatorios de los trabajadores y de los mandos medios. Esto va a impactar no solo en el mercado, sino está impactando también en todo lo que tiene que ver con mejor calidad de vida de los trabajadores. Y esto es una muy buena oportunidad para mejorar el tema de salarios con la productividad y la competitividad laboral. Y por último, un tema que no es menor, el tema de la reforma de la legislación laboral. Para nosotros es un gran desafío para los próximos años empezar a trabajar fundamentalmente en la actualización de la ley de contrato de trabajo. ¿Desde qué punto de vista? De que ha quedado en desuso una serie de iniciativas que tiene y que fueron muy buenas la ley de contrato de trabajo, que es de 1974. Nos parece importante e interesante actualizarlas. Este es un gran desafío macro en lo que es el mundo del trabajo. Ahora, desde Asiltra, ¿qué estamos haciendo? En primer lugar, lo que estamos haciendo para mejorar es la realidad que tenemos hoy en día. Y para ponerlos un poco al tanto de lo que Asiltra como asociación hoy tiene. Tenemos una asociación con 258 socios activos, socios que están trabajando permanentemente en distintos proyectos e iniciativas, dispersos en varias localizaciones del país. Segundo aspecto, 123 adherentes, que son estudiantes que se insertan en la asociación para trabajar con nosotros. Y algo muy interesante que es novedoso y que venimos trabajándolo en los últimos 3 años, los miembros comunitarios. Hoy hay 11.000 miembros comunitarios que son licenciados en relaciones laborales, licenciados en relaciones del trabajo, licenciados en relaciones industriales, licenciados en recursos humanos que se están incorporando a la vida de la asociación. Segundo aspecto, tenemos una realidad muy interesante que es, tenemos un vínculo de comunicación con Simbiosis, que es nuestra revista digital, que la hemos lanzado hace 2 meses y que está teniendo muy buena acogida en todos los socios. Tercer aspecto, estamos trabajando fuertemente con nuestro programa Valores del Trabajo, trabajando claramente en quintos y sextos años de los colegios secundarios para que las nuevas generaciones se involucren en el mercado del trabajo y tomen conciencia de los valores de trabajo que obviamente tienen como desafío. Tenemos como una realidad interesante que hoy tenemos
el vínculo Buenos Aires-Rosario, tenemos la primera filial en el interior. Rosario está trabajando fuertemente en todo lo que es la zona de Rosario, Gran Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, y realmente es algo muy interesante. Esta realidad nos hace proyectar a la asociación territorialmente a otros lugares del país que ahora se los vamos a comentar. Y por último, los grandes acuerdos que estamos teniendo con cámaras empresarias, con universidades, con polos industriales, con sindicatos, eso le da una riqueza interesante a nuestra asociación. Por lo tanto, los próximos desafíos de Asiltra, alineados al contexto que tiene que ver con nuestra realidad y el contexto asociado a estos próximos desafíos. Expansión territorial. Primer gran desafío de Asiltra es, ya nos constituimos en capital, en Gran Buenos Aires, estamos constituyéndonos fuertemente en Rosario y en la zona de Gran Rosario, y ahora vamos por más. ¿Qué significa vamos por más? Vamos a otras localizaciones del interior del país, ya tenemos socios que se están agrupando y que están trabajando en sintonía con nuestra estrategia institucional. Segundo aspecto, seguimos profundizando la vida universitaria. Esto es, muchos de nosotros tenemos un anclaje en la vida universitaria, en universidades nacionales y en universidades privadas. De esto hacemos mucha militancia desde el punto de vista de lo que es nuestra asociación, la institución, la importancia de jerarquizar nuestra profesión, de juntarnos y trabajar en la colegiatura, que es nuestro gran alcance y nuestra gran meta. Difundir y debatir la actualización de la ley de contrato de trabajo. Ya vamos a empezar a trabajar con foros de difusión y debate en la actualización en nuestra norma que regula nuestra profesión. Hay distintos intelectuales, profesionales, personas del mundo del trabajo que van a colaborar con nuestro debate y con nuestra difusión. Investigación. Estamos trabajando fuertemente en investigar nuevas formas de trabajo, nuevas formas de agremiamiento, nuevas formas de articulación, y esto va a ser uno de los pilares de Asiltra en los próximos años. Competencias profesionales. Hablábamos de la colegiatura. Para hablar de la colegiatura tenemos que hablar de cuáles son las competencias profesionales que a nosotros nos impacta y nos alcanza. Ahí también estamos trabajando en sintonía con muchos profesionales y colegas que están trayendo ideas e iniciativas al respecto. Y por último, proyectos. ¿Por qué proyectos dentro de Asiltra en este contexto y que es un desafío próximo en los próximos años? Estamos trabajando muy alineados a instituciones públicas, privadas y obviamente a ONGs y del tercer sector. ¿Asociado a qué? A fomentar el trabajo, a fomentar competencias profesionales, a fomentar la registración, a tener claramente cuáles son los valores del trabajo en la comunidad y en el mundo que nos estamos moviendo. Asiltra es una fuente de inspiración para muchos profesionales. A través de todas estas iniciativas hemos tenido un crecimiento exponencial. Estamos tratando de expandirnos territorialmente. Tenemos proyectos, tenemos iniciativa, tenemos capital social. Estamos aprovechando esto. Bienvenidos al Congreso y espero que disfruten todas las ponencias que están relacionadas a estos próximos desafíos. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a la gente de Asiltra por la invitación a participar de este evento. Mi nombre es Alejandro Jaseniuk, soy socio líder de estrategia de operaciones de Deloitte. Hoy le voy a hablar sobre la química de los negocios utilizando la ciencia para mejorar el arte de las relaciones. ¿Por qué hoy es importante hablar del tema de las relaciones y el arte en las relaciones? Porque cada vez tenemos un mundo con una evolución constante donde cada vez hay más interacciones, la comunicación crece y la conexión es más importante. Y los paradigmas van cambiando, el modelo fue cambiando y el arte de las relaciones anteriormente, hace 20 o 30 años, donde teníamos, por ejemplo, un jefe que actuaba en función dando órdenes, imponiendo autoridad y exigiendo el cumplimiento, hoy vemos que eso evolucionó y con las nuevas generaciones se trabaja más por objetivos, trabajando en la motivación y planteando desafíos, en lugar de imponer cumplimientos, planteando nuevos desafíos. Y entonces cada vez más es importante, hoy es casi impensado tener relaciones de negocio sin tener relaciones personales. Por eso es que es mucho más importante el trabajo en equipo que las personas. Y cada vez son más exitosas las compañías que tienen un buen equipo y no individualidades. Es por eso que hoy les vamos a hablar de cómo mejorar y cómo poder mejorar, cómo entender las relaciones y cómo poder mejorarlas.
¿Qué es la química de los negocios? Es un nuevo sistema de análisis de personalidad aplicado en los negocios. ¿Y por qué hoy estamos hablando de un nuevo sistema? Seguramente muchos de ustedes conocerán varios sistemas, habrán tomado varios test de personalidad. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Esta evolución constante que los anteriores sistemas se fijaban más en la introspección, es decir, en lo que la personalidad de cada uno, cómo somos cada uno. Y este sistema se basa más en la interacción, es decir, no solo pensar de cómo funciona cada uno, cómo es la personalidad de cada uno, sino cómo eso se aplica a la interacción con otras personas. Esto cambia básicamente la regla de oro de las relaciones, que siempre nos habrán dicho, tratamos a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Y ahí la principal falacia es que las personas somos todos distintos y no todos. O sea, como me traten a mí no quiere decir que es lo mismo como le gusta que lo traten al otro. Entonces, este sistema, esta nueva metodología se basa en tratar a los demás como los demás les gustaría que sean tratados. Este sistema tiene una base científica, fue diseñado junto con científicos de una importante universidad americana y está basado y diseñado para los negocios. Y otro tema importante es que tiene toda una complejidad muy fuerte y es muy sofisticado en la parte técnica, pero es muy simple de aplicar. Es muy fácil de llevar a la vida real y muy sencillo de poder entender. Los principales tipos de personalidad que distingue este sistema son 4. Acá los vamos a empezar a hablar cada uno porque el primer concepto es entenderse a cada uno mismo. Está claro, y uno de los primeros temas que hay que comentar es que las personalidades, nosotros somos una mezcla de personalidades, no es que somos solamente un tipo de personalidades. Las personalidades acá distinguidas son, las personalidades más fuertes son la del pionero, la del driver, la del guardián y la de integrador. También es importante comentar que, de nuevo, nosotros somos una mezcla y no es que hay una mezcla mejor o una mezcla peor, o hay una personalidad mejor o hay una personalidad peor. Somos individuos, cada uno es diferente y, de nuevo, así como el ADN es diferente, la mezcla de personalidades en cada uno de nosotros es diferente. Lo importante y lo que nos ayuda a este sistema es a poder entendernos primero a nosotros mismos para entender a los demás y poder adaptar nuestro estilo. Una de las primeras personalidades es la de pionero. Los pioneros son personas que le gustan las nuevas ideas, que le gustan los nuevos pensamientos, la discusión, el brainstorming, que le gusta mucho la libertad y la interacción con otras personas. Por el contrario, también son personas que no les gustan las restricciones, que no les gustan los detalles, los planes de trabajo y las reglas que se les imponen. Los pioneros, básicamente, si tenemos que ponerles palabras, son personas adaptables, extrovertidas, que le gusta tomar riesgo, son pensadores sistémicos, holísticos y no pensadores lineales, son espontáneos y también son no metódicos, son totalmente desestructurados. Hay que tener en cuenta, si uno es pionero, que también los demás nos pueden percibir no en forma tan positiva, sino en alguna forma negativa. ¿Y cuáles pueden ser las formas negativas? Pueden ser como inconstante, como irrealista, porque la verdad que plantean cosas que son muy futuristas y parece que nunca van a concretarse o hacerse en realidad. Inconstante porque constantemente van cambiando de ideas y nuevos pensamientos y buscan nuevas formas de innovar y entonces muchas veces se aburren de los temas y cambian de tema, entonces pueden ser vistos como inconstante, impredecible, oportunistas y también fanáticos. Para poner un ejemplo concreto, creo que es muy claro y muchos de ustedes los conocerán, es de Sir Richard Branson, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo con palabras podemos ir detectando si uno es pionero, si uno es guardián, si uno es integrador o si uno es un driver. Acá vemos algunas citas de él donde dice: un negocio debe ser divertido y debe ejercitar tus instintos creativos. Es decir, le gusta la creatividad, le gusta divertirse en las cosas que hace. Otra cita muy importante de él, que en realidad no es una cita de él, sino del decano cuando estaba en la universidad, es que le decía: vos vas a terminar preso o millonario. Son personas, de nuevo, que les gusta tomar riesgo, que les gusta estar innovando. Si Richard Branson, bueno, es el fundador de Virgin Records y creó más de 200 compañías. La última de ellas es Virgin Galactic, que está vendiendo viajes al espacio cuando todavía ni siquiera tiene los medios para llegar al espacio. Si pasamos ya a la siguiente personalidad, ya vamos a la opuesta. Si ustedes se acuerdan del gráfico, estaban los pioneros y en el polo opuesto estaban los guardianes, porque claramente son personalidades bien diferenciadas, bien enfrentadas. Los guardianes sí son personas mucho más estructuradas, que le gusta la planificación, le gusta el detalle, hablan de lealtad en el sentido de la lealtad de las personas, le gusta el trabajo duro y el pensamiento concreto. Por el contrario, son totalmente adversos al riesgo, les gustan las cosas probadas, no les gusta la gente que no es muy creíble
y la gente, por ejemplo, también que llega tarde, que no es cumplidora. Si vamos más a detalle con palabras para poder identificar los guardianes, vemos que son pensadores lineales, por el contrario de los pioneros, son metódicos, personas muy reservadas, realistas y bien concretas, son respetuosas y muy convencionales. También tienen su lado oscuro y cómo pueden ser percibidos por los demás. No es que el propio guardián se perciba de esta manera, pero probablemente si uno está con un pionero o con un driver lo puede percibir, y por eso es importante saber cómo nos pueden percibir los demás para poder ir trabajando eso también. Los guardianes pueden ser percibidos de mente cerrada, muy rígidos, muy puntillosos, o sea, como les gusta mucho detalle, pueden ser vistos muy puntillosos y que se pierden en el árbol y no ven el bosque, y son muy controladores o muy rigurosos. Un personaje muy conocido que es un referente para ser guardián es Roberto Serville, que es el cofundador y miembro del consejo directivo y el CEO del grupo Bimbo, donde si leemos alguna de las citas dice: buscamos ser una compañía altamente productiva pero profundamente humana. Es decir, a los guardianes les interesa bastante la relación humana, pero también todo atado con temas de productividad, con foco, con objetivos. Otra cita es: me gusta leer de todo tipo de libros, mi vida se ha centrado en el estudio y en el trabajo, soy un hombre muy sencillo. Y esa es otra de las características de los guardianes, son personas simples, no les gusta la complejidad y son simples en su forma de vida incluso. Si pasamos a la tercera personalidad, vamos a hablar de los drivers. Los drivers, como su gráfico lo muestra, son personas que van directo al punto, son personas que le gusta una lista de tareas, le gusta el pensamiento lógico, son totalmente sistémicas, basados en reglas, les gusta las ciencias basadas en reglas, como puede ser la matemática, la ingeniería, la música. Por el contrario, son personas que no les gusta mucho la gente ilógica, no le gusta mucho la política, no le gusta hacer cosas sin alguna razón, y también hay cosas que no le gustan, como el tema de revisar decisiones. Una vez que los drivers toman una decisión, no les gusta volver a sentarse a debatir a ver si esa decisión es la correcta o no y si hay que revisarla. De nuevo, son personas muy focalizadas y ejecutivas. Si pasamos más al detalle de palabras que nos asocian a los drivers, como les decía, son personas directas, lógicas, son ultra competitivos. Los drivers tienen, de nuevo, al estar focalizados y tener un objetivo, son muy competitivos, tenaces, con un gran impulso. También son creativos, y esa es una parte de pioneros que también tienen, y son muy exigentes e intolerantes. Así como se exigen ellos mismos para cumplir un objetivo, también son bastante exigentes con los demás y con los equipos de trabajo que ellos tienen. Si vemos la parte, cómo pueden ser vistos también, y la parte negativa que pueden ser vistos los demás, pueden ser vistos como personas distantes, como poco empáticos. El driver claramente no es que le interese tanto a las personas, sino que le interesan más los objetivos, las metas que tiene impuestas. Y entonces por eso son tan focalizados que muy probablemente vayan perdiendo la conexión con esas personas, ¿sí? Se pueden ver como cerrados, muy demandantes e impacientes. Como les decía, los drivers, al ser ellos mismos muy exigentes con ellos mismos para cumplir un objetivo, con fechas, con metas, con lo que fuera, también son muy demandantes para los equipos de trabajo. Y también pueden ser vistos en muchos casos como inflexibles, ¿no? Porque de nuevo, la prioridad es el objetivo que tienen fijado, y más allá de si hay personas en el medio o no, o cómo tratar al resto de la gente. Una persona que claramente es driver es la actual CEO de Yahoo, Marissa Mayer, que una de las principales citas, que en realidad no es una cita, una de las principales acciones que ella tuvo fue hace unos años atrás, cuando tuvo su primer familia, dijo: me voy a tomar unas pocas semanas y volver al trabajo. O sea, está tan focalizada en el trabajo que hasta fue mamá y ni siquiera se tomó meses de licencia, se tomó unas semanas. Y ahora hace poco tiempo, hace unas semanas atrás, volvió a anunciar que iba a tener un segundo hijo, y a modo de gracia dijo: bueno, esta vez me voy a tomar más semanas, que probablemente sean 3 semanas la que me tome de licencia, ¿no? Son personas totalmente focalizadas, es una de las primeras mujeres CEO en la lista del ranking de Fortune 500, y es conocida por el estilo un estilo brusco y áspero de tener las relaciones con las personas. Si pasamos ya al cuarto estilo de personalidad, vamos a hablar de los integradores. Y si se acuerdan también en el gráfico, los integradores están en el polo opuesto de los drivers. Los integradores, por el contrario de los drivers, sí son personalidades muy interesadas en las personas, son los formadores de equipo, son los que les gusta mucho la colaboración, el trabajo personal, entender el contexto, ¿sí?
Son personas que también tienen creatividad y buscan constantemente el consenso. Por el contrario, le escapan un poco al conflicto, le escapan un poco al cambio, prefieren también las cosas que ya están probadas y obviamente también no les gusta tomar decisiones sin poder haber considerado todos los puntos de vista y todas las opiniones de las personas que forman, por ejemplo, parte de un equipo o parte de una compañía para poder tomar una decisión correcta. Si vamos ya a más detalle de palabras que nos puedan relacionar con los integradores, vemos que son conciliadores, colaborativos, son gente empática, que es decir, lo que más les interesa son las personas y les interesa generar empatía con ellas, son muy sociables y son tolerantes a la ambigüedad. Y acá hay un tema importante que es cómo pueden ser vistos o cuál es la forma negativa en que pueden llegar a ser vistos. Y ahí hay una que es el tema de la deslealtad, pueden ser vistos como desleales. Cuando nosotros damos este curso, y en general siempre son de grupos de 20, 30 personas, nos vamos sentando en función a cómo es la personalidad de cada uno. Y siempre el grupo de los integradores dicen, ¿cómo desleales? ¿Por qué me pueden ver como desleales? Es que justamente el tema de buscar consenso, y por ejemplo, si está con la persona A y tiene una posición tomada la persona A, trata de lograr consenso y probablemente llegue a un consenso. Después está con la persona B y tiene otra posición tomada que es contraria a la A, pero también llega a un consenso, y después cuando A y B se enteran que llegó a un consenso con ambos, parece como que esta persona fuera desleal, que no es el objetivo de la persona, simplemente de nuevo por su personalidad lo que trata es de consensuar con todos y de generar un ambiente de armonía, pero eso puede ser visto en forma negativa como que está con uno y está con el otro. Pueden ser vistos también como pasivos, porque muchas veces para tomar decisiones quieren tener de nuevo todos los ángulos, todos los puntos de vista, entonces no son muy propicios a tomar decisiones rápidas. Pueden ser vistos como crédulos, de nuevo, porque le cree a la persona A, le cree a la persona B, y también a veces un poco dispersos, ¿sí? Porque les gusta también tener diferentes ángulos, diferentes temas, y entonces pareciera como que no se concentran en un tema en particular. Son personas también muy efusivas y de nuevo que las relaciones entre las diferentes personas para ellos es de lo más importante. Si vamos a un ejemplo de acá, y también es un ejemplo creo muy claro y conocido por todos, es el de Howard Schultz. Howard es miembro del Consejo Directivo, presidente y CEO de Starbucks Corporation, y una de las principales citas es: la gente no está interesada en cuánto sabes, sino en cuánto te importa. Para él, uno de los principales temas de la compañía es la gente y cómo está compuesta la gente. Se toma el tiempo de casi todas las semanas recorrer entre 30 y 40 sucursales y dice que él quiere pasar más tiempo con la gente porque es la cosa más valiosa que tiene la organización y es lo más importante que él hace. Cuando Starbucks estaba en problemas hace unos años atrás y tenía una baja en las ventas, él redefinió un poco la compañía y de hecho escribió un libro que se titula Cómo Starbucks lucha por su vida sin perder su alma. O sea, claramente es una persona que le interesa mucho las relaciones con el resto de las personas que están en su compañía, con la familia, con las personas que tiene a su alrededor, y esto es claramente cómo se distinguen los integradores. Para ir cerrando un poco el tema de las personalidades, lo que les quería también comentar de nuevo, como hablé al principio, no hay una personalidad mejor que la otra y de hecho acabamos de ver 4 diferentes personalidades, 4 personas muy exitosas en lo que ellos hacen con diferentes personalidades. También les comentaba anteriormente que las personalidades no es blanco o negro y no somos el 100% driver o el 100% integrador o el 100% pionero, sino que tenemos una mezcla, una composición de ellos. Y de hecho en las mezclas es donde es más fácil en la práctica poder distinguir. También un tema importante para tratar en los temas de personalidades es la introversión y la extroversión. No está específicamente puesto en cada una de las personalidades porque no es que los extrovertidos son pioneros o los introvertidos son guardianes. Sí, claramente los pioneros son mucho más propensos a ser extrovertidos, pero también los drivers lo pueden ser y los integradores también. Y por el contrario, los guardianes son mucho más propensos a ser introvertidos, como les decía, son más personas reservadas, pero no quita que también los drivers y los integradores también lo puedan ser. Y acá creamos unos cuatro personalidades más, o 4 mezclas, por llamarlo de alguna manera, donde tenemos al comandante, que es el pionero con una mezcla de driver, es el pionero, o sea, el driver extrovertido pasa a ser un comandante y el driver, que es un poco más introvertido, pasa a ser lo que llamamos un científico. Por el contrario, el integrador, que es más extrovertido, pasa a ser el formador de equipos y el integrador, que es más introvertido, pasa a ser el soñador.
Si pasamos al siguiente slide, tenemos algunas palabras o temas, cómo nos podemos identificar si una persona es más comandante o científico. Como les decía, los comandantes por lo general son mucho más disciplinados, son más extrovertidos, son enérgicos, ¿sí? Y son personas que por lo general son los que lideran los grupos. En cambio, si el driver, es decir, si la persona que tiene totalmente objetivos claros y que trabaja por objetivos es una persona más reservada, más introvertida, es lo que llamamos el soñador. Va a estar mucho más cercano al guardián. Son personas por lo general más reservadas y por eso lo llamamos más el científico, como que trabajan más en un laboratorio, ¿no? Les gusta avanzar, como los drivers y los guardianes, también les gusta avanzar sobre lo probado. Les gusta hacer experimentos y avanzar a medida que los experimentos van funcionando y se va probando. Cuando pasamos ya a la mezcla de los integradores, como les decía, cuando tenemos un integrador que es más extrovertido, es lo que llamamos el formador de equipos, ¿sí? Son personas que por su naturaleza les gusta generar redes de trabajo, formar equipos, son energéticos y bueno, son también muy cumplidores. Por el contrario, tenemos a los integradores que son un poco más reservados, que son más introvertidos, que es lo que llamamos los soñadores, ¿sí? Los soñadores son más cambiantes, les gusta más la deliberación, son más introspectivos y se miran más hacia adentro. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto, o sea, todos estos conocimientos, es decir, las 4 diferentes personalidades, no solo para entendernos a nosotros mismos y poder después adaptarnos, sino para entender a los demás? Y como les comentaba recientemente, una forma relativamente fácil es viendo los diferentes polos o las diferentes mezclas. Las mezclas nos dan los rasgos compartidos de personalidad y recién hacíamos una gran diferencia entre si la persona es extrovertida o la persona es introvertida. Si la persona es extrovertida, claramente va a estar en la parte de arriba, en la parte más de pionero. Ahora, ¿qué tan pionero es? ¿Es un pionero más driver o es un pionero más integrador? Bueno, hay ciertas palabras o ciertas actitudes en esas personalidades que nos pueden ir identificando qué tipo de pionero puede llegar a ser o qué tipo de guardián puede llegar a ser. A los pioneros que son más extrovertidos les gusta más tomar decisiones rápidas, son más tolerantes al riesgo, ¿sí? Se hacen cargo de las situaciones y toleran mucho más el conflicto. De hecho, muchas veces buscan el conflicto. En cambio, por el contrario, si lo tenemos más la persona es más introvertida, tenemos a los guardianes, donde por el contrario no les gustan las decisiones, o sea, toman decisiones deliberadas, perdón, son mucho más enemigos del riesgo, son más introvertidos, como claramente comentamos en la parte de abajo del gráfico, y son mucho más tradicionalistas. También si vamos a comparar luego los drivers con los integradores, tenemos que la mezcla de drivers y guardianes son mucho más escépticos, son planificadores, son totalmente concretos. Mientras que en la parte opuesta, si la persona es mucho más optimista, mucho más pensadora sistémica y expresiva, seguramente nos vamos a encontrar del lado del pionero o del integrador. Y ahí es donde podemos empezar a identificar de qué tipo de personalidad estamos hablando o cuál es la personalidad que tiene la persona o el equipo de trabajo con el cual estamos tratando, ¿no? Si vamos ya a palabras concretas para poder ir detectando esto, que eso es lo simple del sistema, o sea, claramente el sistema tiene un test y uno lo puede hacer, pero sin hacer el test, o sea, uno no va a ir con el cliente o con un equipo de trabajo a decirle, bueno, voy a hacerle un test a cada uno de ustedes para ver qué tipo de personalidad tiene. Sin hacer esto, simplemente viendo las interacciones, buscando información, hoy hay un montón de información en internet, en Google, en LinkedIn, en lo que fuera, podemos ir detectando ciertos patrones o ciertas conductas que nos pueden indicar la personalidad. Y para ello hay ciertas palabras que nos van indicando. El pionero, cuando estemos hablando de palabras como riesgo, aventuras, emociones, personas energéticas, personas que ponen mucha pasión en su trabajo y no lo consideran solamente un trabajo, sino un tema de diversión, claramente vamos a estar hablando de un pionero. En cambio, cuando estemos hablando de los drivers, vamos a ver personas mucho más que le gusta más el tema inteligencia, intelectual, parten un poco del debate, pero bastante cerrado y con mucha ambición. Son personas que por lo general siempre logran estar en los primeros lugares, siempre logran comandar equipos, ¿no? Los guardianes, por el contrario, tenemos personas que son mucho más, les gusta más la estabilidad, la honestidad, como el ejemplo que habíamos puesto, el tema de la moral, la lealtad de las personas para ellos es muy importante. Son personas muy respetables por lo general, siempre buscan el deber ser, lo apropiado, y también los valores y la confianza.
Cuando ya hablamos de los integradores, son personas un poco más auténticas, como les decía, les gusta mucho más la interrelación con las personas, son en general bondadosos, sensibles, es decir, se abren y buscan la empatía con otras personas y buscan la relación. Por eso el nombre de integradores, ¿no? Son personas que les gusta la cooperación y personas que les gusta medir a mediano y largo plazo. No les importa tanto el presente, sino que si el presente no es muy bueno, prefieren pensar en mediano y largo plazo para poder buscar esa integración que estamos hablando. Entiendo ya, y por último, para ir terminando la charla, cómo podemos adaptar el estilo. Lo importante para adaptar nuestro estilo, o sea, nuestra personalidad no cambia, lo que estamos hablando es de poder hacer pequeñas adaptaciones para poder interactuar mejor, ya sea con personas que son muy similares a nuestros estilos o incluso personas que son opuestas a nuestros estilos. ¿Sí? Esto, de nuevo, no es una regla para que tenemos que siempre juntarnos y trabajar siempre, si somos pioneros con pioneros, si somos guardianes con guardianes. Al contrario, un buen equipo es un equipo que tiene equilibrado entre las diferentes personalidades. Tiene equilibrado guardianes con pioneros, con integradores y con drivers. Para poder ir adaptando nuestro estilo es importante conocer cómo les gusta a los demás. Entonces a los pioneros hay que hablarles en un lenguaje de la novedad. O sea, les gusta lo moderno, lo nuevo, lo novedoso. Por el otro lado se conectan explorando ideas. Si uno quiere entablar una buena relación con ellos o enganchar una charla con ellos, es ir explorando nuevas ideas, no es ir a algo totalmente concreto y es A, B y C, sino decir, bueno, ver qué cosas podemos hacer, qué cosas se pueden explorar y hablando de lo que se puede hacer. Si uno va a hacer una presentación hacia un pionero, las presentaciones que tienen que ser emocionantes, expansivas, creativas y muy poco detalladas. O sea, a un pionero le gusta mucho más los gráficos que los bullets y todo el detalle. No necesitan el detalle para poder tomar una decisión. Los pioneros son personas que toman más decisiones con el corazón, con el estómago que con la cabeza. Ellos se llevan mucho más por la intuición que por todo el detalle para poder tomar una decisión. Y cuando el pionero se empieza a desconectar o empieza a atacarnos nuestras ideas, ahí es cuando estamos en problemas en una reunión. Los pioneros en general les gusta discutir de ideas y plantear y analizar diferentes ángulos. Si vemos que empieza a atacar nuestras ideas o que se desconecta o que pierde la atención, es cuando estamos en problemas y ahí tenemos que buscar cómo podemos engancharlos de nuevo. Cuando hablamos ya de los guardianes hablan el lenguaje de la estabilidad. Les gusta lo que ya está probado. Enfatizan lo que es correcto y lo que no es correcto. O sea, es difícil ir a generar una reunión o a tener un negocio con un guardián que le vayamos a plantear algo nuevo. Lo primero que nos va a preguntar, bueno, ¿y esto dónde lo hicieron? Por eso es importante decir, esto es lo que hicimos. Hay que tener presentaciones detalladas, les encanta el detalle, centrados en decir, esta es la mejor forma, esto se hizo en tal lado, esto está probado. Las presentaciones tienen que ser concretas y lineales. Estamos en problemas cuando ellos se vuelven reservados, que por naturaleza lo son, y se retraen. Como por su naturaleza, o sea, por su forma de ser en la personalidad, ya son reservados y un poco retraídos, porque como les decía, son más personas introvertidas que extrovertidas, justamente tenemos que en la presentación tratar de ir manteniendo esa charla y tratar de que puedan ir conversando lo máximo posible para no perderlos y que no perder esa conexión. Cuando pasamos ya a los drivers hablan el lenguaje de los objetivos. O sea, cuando uno va a una presentación con un driver tiene que ir directo al punto y conversar sobre lo que ellos piensan, ¿sí? Si uno va con un driver y le presenta 50 opciones, probablemente lo pierda de entrada. Y si le presenta también mucho detalle, hay que tener un equilibrio, porque le gustan los hechos fácticos, les gustan los números, pero también tienen que ser bastante concretos y no 50 opciones. Las presentaciones tienen que ser lógicas, concisas, modestas y directas, ¿sí? No necesitan tener muchos gráficos, no necesitan tener 100 hojas, tienen que ser lo más ejecutivas posibles, tener la información, los números, el respaldo concreto, pero también tiene que ser muy directa. Y cuando estamos en problemas con los drivers, cuando ellos se vuelven dictatoriales o empiezan a hacer uso de su rango o de su posición dentro de la compañía o de su posición dentro de la relación de cliente-vendedor. Cuando ellos empiezan a aplicar eso es porque ya estamos perdiendo la conexión y ahí es donde tenemos que volver a trabajar, empezar de nuevo con el tema de los objetivos, por qué tiene que ser un win-win para ambos, por qué esta conversación o esta presentación o lo que fuera debería ser de interés para el driver.
Por último, cuando ya pasamos a los integradores, ellos hablan, como les decía anteriormente, el lenguaje de las personas. Lo más importante para ellos es el tema de las personas, y por más que nosotros vayamos a hablar de una presentación de negocios, lo primero que sería bueno empezar en una charla con un integrador es preguntándole si la relación que tenemos es buena, es preguntándole por la familia o preguntándole por los empleados o hablando temas de personas. Se conectan pensando, como les comentaba también anteriormente, en el largo plazo. No necesariamente tienen que pensar en lo que va a pasar hoy o mañana, sino cómo esto va a impactar en la compañía, en la sociedad, en las personas a mediano o largo plazo. Es bueno conversar de cómo se sienten o sobre cómo se sienten ellos para entenderlos y para poder ir llevando un poco la presentación y la charla. La presentación tiene que ser claramente humana, creativas, contextuales y a mediano o largo plazo. Y por último, ¿cuándo estamos en problemas? Cuando los integradores se vuelven un poco renuentes o pasivos. Acuérdense que también los integradores tienen la parte de introvertidos, y cuando los integradores dejan de tener esa charla o dejan de estar activos en una presentación y se vuelven más pasivos, es porque ya los estamos perdiendo, y ahí tenemos que volver un poco a engancharlos, ya sea cambiando de tema y volviendo a tocar un tema de alguna persona, o volviendo de nuevo a la presentación para poder engancharlos y tener una mejor relación y poder cumplir nuestros objetivos. Bueno, muchas gracias. Espero que la presentación les haya sido de utilidad. El objetivo no es que todos seamos psicólogos en relaciones humanas, pero por lo menos que empecemos a entender mejor a las personas, entendernos a nosotros mismos, entenderle a los demás, buscar esas palabras o esas acciones que hoy seguramente están en cada uno y todos nosotros, pero que no las percibimos o no nos damos cuenta, para poder interactuar y trabajar mejor con la gente, con las relaciones personales y particularmente en el trabajo. Mi nombre es Alejandro Haseniuk, soy socio líder de estrategia de operaciones de Deloitte, y muchas gracias nuevamente por su tiempo. Muy buenos días, estoy muy contento de participar en este congreso. En esta presentación me voy a referir a las condiciones y medio ambiente de trabajo para señalar básicamente su contenido moderno y el aporte que nos ha hecho la Organización Internacional del Trabajo. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Julio Nefa, yo soy investigador del CONICET, y en esta primera presentación voy a referirme a la noción de condiciones y medio ambiente de trabajo, cuáles son sus componentes y cuáles son sus consecuencias, tanto a nivel de los trabajadores como a nivel de las empresas y las organizaciones. Bueno, este concepto es de alguna manera heredero de toda la tradición de la OIT, que sobre este tema es un poco la autoridad mundial, y lo importante es que desde ya 1974, digamos en un congreso internacional, la OIT expuso este concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo, tratando de superar una visión más corta que había, que reducía solamente a los problemas de higiene y seguridad, que son los temas de los cuales se ocupan los ingenieros laborales y también los médicos del trabajo. Bueno, ¿en qué consiste eso? Bueno, primero es un reconocimiento del valor del trabajo, que no es considerado como una actividad penosa, sino que es una actividad que permite a la persona encontrar un sentido a su trabajo, a su vida, y al mismo tiempo, digamos, no considera el trabajo como algo negativo o como un castigo. Pero el impacto del trabajo sobre la persona es muy diferente, porque hay una gran heterogeneidad entre los trabajadores, ya sean en función de la edad, en función del sexo y en función de la formación profesional. Y el trabajo, lo que importa es que quien trabaja es un sujeto, y por lo tanto hay una dimensión subjetiva. No es solamente el problema de medir los riesgos, la cantidad del ruido, la iluminación, lo que fuera, sino que en el trabajo implica la personalidad del trabajador, lo que es más íntimo y más profundo en el trabajador, y por lo tanto el trabajador tiene una conciencia, percibe los riesgos psicosociales y los riesgos físicos y químicos a los cuales está expuesto, y tiene de alguna manera la posibilidad de poder identificar a los riesgos, aunque no puede explicar científicamente cuáles son las causas.
esta dimensión del trabajo en esta perspectiva es importante porque supera un poco una visión meramente individualista, porque las condiciones de trabajo van a impactar sobre el colectivo de trabajo y no solamente sobre cada uno de los trabajadores en particular. Y lo que es importante es que ya desde hace 4 o 5 décadas y gracias al impulso del OIT, ya no se asimila el trabajo a un riesgo. Es decir, no se piensa que necesariamente por el hecho de trabajar el trabajador va a sufrir un accidente o una enfermedad profesional. Es decir que, como vamos a ver en la otra presentación, el trabajo de alguna manera no es algo patógeno. Es decir que el trabajo no enferma. Lo que enferman son las condiciones y medio ambiente de trabajo en las cuales se desarrolla la actividad. Y por lo tanto, la salud del trabajador es algo realmente muy importante y por esto, desde esta concepción, se rechazan las primas por riesgo, es decir, el pago de un plus salarial a quienes trabajan en altura o en un ambiente calórico o sometidos a rayos o lo que fuera, porque aceptar una prima por riesgo significaría poner de alguna manera a la salud de las condiciones de una mercancía. Bueno, y el impacto de las condiciones y medio ambiente de trabajo tienen causas múltiples, pero finalmente puede afectar de alguna manera la salud del trabajador, pero al mismo tiempo el funcionamiento de la empresa por el tema de que si hay un ausentismo provocado por los riesgos de alguna manera laborales, o si hay también interrupciones de la producción porque hay un accidente o un incidente, sí que la prevención en materia de condiciones y medio ambiente de trabajo no solamente preserva la salud del trabajador, sino que también contribuye para que las empresas mejoren y las organizaciones mejoren la eficacia y por lo tanto la productividad y hagan un trabajo de calidad. Bueno, tenemos entonces por una parte 2 grupos de variables. Por un lado, los riesgos del medio ambiente, que serían los riesgos del medio ambiente físico, es decir, el ruido, la iluminación, el calor, los rayos. Tenemos también riesgos químicos, todo lo que impacta en la industria, todos los componentes químicos que ahora cada vez más se están estudiando porque son fuente de cáncer profesional. Problemas, riesgos de tipo biológico para quienes trabajan en la agricultura o quienes trabajan en el sistema de salud y que impactan seriamente a las enfermeras, básicamente. Y después tendríamos factores de tipo tecnológico y de seguridad, que todos los instrumentos para prevenir de alguna manera los riesgos en cuanto a salidas de emergencia, recarga de los extinguidores de incendio, lo que fuera. Bueno, eso era lo tradicional, lo que se ocupan los ingenieros y los ingenieros laborales y los médicos del trabajo. Pero lo nuevo es que se pone el acento en lo que se llama las condiciones de trabajo. Entonces, ¿qué implica las condiciones de trabajo? Primero, la duración de la jornada. Es decir, que hay una ley que de alguna manera desde hace muchos años que establece un máximo. La jornada no puede tener más de 8 horas diarias y 48 semanales. Pero con frecuencia, si a esto le añadimos el tiempo de transporte, bueno, hay muchas personas que pasan 10, 12 horas desde que salen de sus domicilios hasta que vuelven, porque la jornada de trabajo es larga, está el tiempo de transporte, pero aparte está el hecho de que hay algunos que tienen que trabajar de noche, y eso perturba el funcionamiento del organismo, y más todavía cuando hay que trabajar en turnos rotativos, porque eso es fuente de enfermedades que tardan un tiempo en manifestarse, pero básicamente todos aquellos que han tenido un trabajo por turnos terminan teniendo problemas de salud que son difíciles de resolver. Otro elemento de la condición de trabajo es la organización, es decir, cómo está organizado el trabajo. ¿Es un trabajo integrado o es un trabajo que está dividido en tareas y a cada uno le toca una parte de la tarea? Y es una tarea en la cual el trabajador se puede expresar con autonomía, o es que su trabajo está reglamentado, hay una división social del trabajo, hay normas que seguir imperativamente y donde el trabajador pierde mucho de su autonomía. Otro problema que tiene que ver con esto es la ergonomía, es decir, la forma en que los edificios, las máquinas, las herramientas, las sillas, las mesas se adaptan
a las personas que la van a utilizar, porque lo que es más frecuente es que el trabajador se tenga que, él, además de trabajar, hacer un esfuerzo de adaptación a las máquinas, a las herramientas, a los edificios. Bueno, otro elemento de las condiciones de trabajo tiene que ver con los sistemas de remuneración, porque nos pueden pagar por día, nos pueden pagar por hora, nos pueden pagar por mes, o también nos pueden pagar según el rendimiento. Y cuando la remuneración básicamente pone el acento en el rendimiento, eso hace que los trabajadores intensifiquen naturalmente su ritmo de trabajo y eso provoca una mayor fatiga y termina con problemas de enfermedad. Y la otra cosa importante es el tema de si el trabajador, que como sujeto percibe los riesgos ocupacionales, tiene la posibilidad de participar para la prevención. Es decir, a través, por ejemplo, de los comités mixtos de higiene, seguridad y condiciones de trabajo, que desgraciadamente en Argentina todavía la legislación no los ha considerado y son solamente 2 provincias, en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, donde se ha dictado una ley en la materia. Bueno, estas condiciones de trabajo, estos riesgos, impactan sobre el trabajador que tiene un puesto de trabajo, que tiene que estar expuesto a todos estos riesgos durante un cierto tiempo y donde tiene que hacer de alguna manera gestos o adoptar posturas de alguna manera para trabajar que implican un involucramiento del cuerpo y por lo tanto la fatiga. Hay también una carga de tipo mental, es decir que el trabajador no solamente involucra su cuerpo en el momento de trabajar, sino aquello que es más propiamente humano, es decir, su capacidad mental. Es decir, el trabajador tiene que estar permanentemente resolviendo problemas, porque por lo general el trabajo nunca está muy bien programado y el trabajador tiene que asumir una responsabilidad para cambiar un poco la forma de hacer el trabajo, tiene que utilizar su memoria, tiene que estar procesando permanentemente información y eso causa también fatiga. Y también hay riesgos de tipo psíquico, es decir, problemas de tipo afectivo. ¿Por qué? Porque el trabajador en su actividad no deja de lado sus emociones. El trabajador se involucra también con sus aspectos afectivos y también es un trabajo que se hace en comunicación y en cooperación con otros trabajadores. Es decir que la carga de trabajo tiene que ver con estos aspectos físicos, los aspectos psíquicos y también los aspectos mentales. Bueno, ¿qué es lo que provoca estas condiciones y medio ambiente de trabajo cuando superan las capacidades de resistencia y de adaptación del trabajador? Bueno, en primer lugar, la fatiga. El trabajo no es un castigo, pero genera fatiga. Y el problema es que a veces la fatiga se puede acumular y por lo tanto hay una fatiga de tipo patológico que termina impactando sobre la salud. Está también el problema de que hay algunos trabajos que provocan un envejecimiento prematuro. Es decir, algunos de los órganos del cuerpo humano son sobreexigidos por el trabajo y eso provoca un desgaste anticipado de los músculos, de los sentidos de los trabajadores y se constata a veces personas que aparentan tener muchos más años que lo que dice su DNI. Está también el problema de la diferente esperanza de vida, es decir, que no somos iguales frente a la muerte. Es decir, que según la cantidad el tipo de trabajo que hemos realizado, va a ser la cantidad de años que vamos a vivir. Y eso está estudiado y es impresionante porque los trabajos de tipo manual más duros, esos trabajadores viven en promedio, ese grupo, 10 años menos que otros trabajadores que tienen un trabajo que no requiere un mayor esfuerzo físico. También está el tema de las enfermedades profesionales. Ustedes saben que la legislación ha establecido una lista de enfermedades profesionales. El problema es que es una lista corta. ¿Por qué? Porque hay muchas resistencias para reconocer nuevas enfermedades profesionales, porque eso implicaría aumentar la cotización a las ART y surgirían nuevos problemas de tipo jurídico cuando una de estas enfermedades aparece, porque implica indemnizaciones por parte de los empleadores. El listado de esas enfermedades profesionales es un listado corto si lo comparamos con los países más desarrollados y eso se debe a un retraso de nuestra legislación.
Tenemos también problemas de tipo psíquico y mental, a los cuales me voy a referir en la segunda presentación. Están los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y si uno mira la estadística que aparece en el sitio web de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, se da cuenta la magnitud, la cantidad de accidentes de trabajo y cuáles son los órganos del cuerpo que son los más involucrados. Y eso es no solamente un problema estadístico, es decir, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales generan dolor, básicamente para el trabajador, para su familia, y no siempre eso se puede recuperar, porque hay algunas enfermedades que dejan secuelas. Y tenemos también el tema de la muerte. Bueno, entonces, hay en Argentina aproximadamente, según la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, unas 800 muertes como consecuencia de accidentes de trabajo. Pero ese número esconde muchas cosas. Primero, las estadísticas de la Superintendencia no toman en cuenta el trabajo no registrado. Y los vulgarmente llamados trabajadores en negro son el 30% de los asalariados, que como no se hace la declaración ni el aporte a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo ni a una ART, el problema es que muchos de los muertos por accidentes en estos sectores donde la situación es mucho más conflictiva, el problema, por ejemplo, en la agricultura o en el trabajo doméstico, en algunas actividades del comercio, restaurante, lo que fuera, donde predomina el trabajo en negro, cuando algún trabajador muere como un accidente de trabajo, no pasa a estar incorporado a esa estadística. Es decir que la cifra de muertos como accidente de trabajo y también la nómina de las personas que mueren por accidente de trabajo, por enfermedades profesionales, está muy por debajo de lo que es la realidad. Entonces, esta presentación de tipo general sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo implica, por una parte, un desafío, el primero, que es reformar la legislación, actualizarla, incorporar nuevas enfermedades que han sido identificadas científicamente. En segundo lugar, instaurar los comités mixtos para que los trabajadores puedan participar en la prevención de los riesgos y al mismo tiempo puedan formar a sus compañeros para ver de qué manera trabajar de una manera más segura, utilizando la ergonomía para que el trabajo no provoque daños a la salud y para que en cada empresa se pueda elaborar un plan de prevención que tendría que ser revisado cada año, un plan de prevención de los riesgos ocupacionales donde se identifiquen los riesgos que para cada rama de actividad y para cada empresa son diferentes, cuáles son los problemas que esos riesgos provocan y de qué manera prevenirlos. Bueno, entonces, esto es de alguna manera una visión de conjunto y muy general sobre este concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo, que es un tema al cual los miembros de ASILTRA, es decir, los licenciados en relaciones de trabajo o en relaciones industriales, deben tener muy en cuenta, porque eso tiene que ver con la salud y no solamente por un espíritu de tipo humanista y moral de preservar la salud de aquellos que generan la riqueza en las empresas, sino porque si eso no es cuidado, va a haber problemas de eficiencia, problemas de calidad, problemas de productividad y conflictos laborales que son muy molestos y pueden generar costos muy elevados para las empresas. Muchísimas gracias. Bueno, digamos, esta presentación somera y sintética que he hecho sobre la problemática de las condiciones y medio ambiente de trabajo llega a su fin. He hecho solamente una presentación inicial para estimularles la reflexión entre ustedes y continuar estudiando. Muchísimas gracias y felicitaciones a los compañeros de ASILTRA por este congreso. Soy Andrea Suárez Maestre, soy licenciada en Administración, docente de las Universidades Nacional de La Plata y la Universidad Arturo Jauretche y trabajo en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires coordinando el concurso Vialet Macé. Voy a hablar de la organización del trabajo y de las consecuencias que este trae para las condiciones de trabajo.
El tema del que quería hablar en este quinto Congreso Nacional de Asiltra es sobre la organización del trabajo, el impacto que ésta tiene sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo y el rol que tiene el profesional que nuclea esta asociación en las decisiones cotidianas que involucran a la organización del trabajo. Bueno, el primer tópico que queríamos charlar era sobre la conceptualización de la organización de trabajo. Esta la podríamos definir rápidamente como la división social y técnica del trabajo, y esta división social involucra cada una de las tareas en las cuales se divide un trabajo mucho más amplio. Llevado al plano internacional, podríamos hablar de una división internacional también del trabajo, en donde cada país se va especializando en su modo de producción, en los tipos de productos y servicios que brinda, y a nivel organizacional podríamos decir en cada una de las tareas que se realizan dentro de una organización. El sentido por el cual cada ocupación ocupa un rol dentro de la organización y el trabajo en su conjunto se divide, es un poco un aprendizaje, digamos, producto de una evolución histórica desde Taylor en el momento en que se plantea cómo aprovechar más el tiempo en que el trabajador ofrece a las empresas, así como también cómo apropiarse del saber hacer de los trabajadores. Es que se empieza a prestar atención a la organización del trabajo como un factor determinante de la rentabilidad de las empresas y de los niveles de productividad. Todos los que hemos estudiado administración conocemos las teorías, la evolución de las teorías de la administración, y podemos decir que esa organización de trabajo tiene algunos principios básicos como la jerarquía, el control, la división del trabajo en distintas partes, eficientizar al máximo la jornada y el tiempo de trabajo, y el control de la intensificación del trabajo, el control sobre los tiempos de trabajo, es uno de los determinantes más cruciales para lograr mayor productividad y mayor rentabilidad del capital. La preocupación que tenemos quienes estudiamos las condiciones de trabajo es sobre el impacto que esto va teniendo en el colectivo de trabajadores, pero también en la sociedad en su conjunto y en las empresas. En primer lugar, pensando en la organización del trabajo desde el punto de vista de su división técnica, podríamos decir que dividir las tareas al punto tal y controlar el tiempo de trabajo, o sea, la jornada laboral, implicaría poder apropiarse de todos los tiempos muertos que habitualmente, desde cualquier teoría de administración, está visto como un tiempo obsoleto, un tiempo improductivo. Lo que nosotros cuestionamos desde las condiciones de trabajo es pensar ese tiempo de trabajo como un tiempo de descanso, en donde la persona se reincorpora de nuevo al trabajo luego del descanso con muchísimas más habilidades de llevar bien esa tarea que realiza. Entonces, el primer cuestionamiento que hacemos es que el control de la jornada de trabajo y la intensificación del tiempo de trabajo atentan contra la vida del trabajador a través de la fatiga y distintas consecuencias que va teniendo, y a su vez también atenta contra la productividad de las empresas. Lo que nosotros observamos respecto a este ítem en particular es que el tiempo de trabajo se solapa con el tiempo de reproducción de la fuerza de trabajo. O sea, un trabajador cualquiera, pongo como ejemplo las enfermeras, tienen una jornada laboral que después, cuando termina esa jornada, siguen haciendo ocupaciones más de tipo de cuidado dentro del seno del hogar. Y esta exigencia que tienen ambos trabajos obviamente implica una fatiga y dolencias y malestares que con el tiempo se van agravando. Otro de los problemas que vemos en la división técnica del trabajo es el tema de la supervisión y los métodos de control sobre la fuerza de trabajo. Habitualmente las evaluaciones de desempeño son de tipo pensadas desde la administración en tipo individual, y entonces estas evaluaciones atentan contra una de las mayores riquezas que tiene el trabajo colectivo, que es la inteligencia puesta en el trabajo. Entonces, al atentar, digamos, contra la confianza y la cooperación entre los propios trabajadores, también se atenta contra niveles de productividad que estos mismos trabajadores podrían traer consigo si se promoviera más que nada la colaboración y la cooperación. A su vez,
Otro de los males que atañe a las evaluaciones y a los controles excesivos es la pérdida de autonomía del trabajo. Cuando muchas teorías como la psicodinámica o la misma administración o la sociología entienden que la inteligencia del trabajador puesta en práctica en el proceso de trabajo implica también resolver cuestiones que no están prescriptas, que no están diseñadas en los manuales de procedimiento y que van en función a cumplir los objetivos propios que les imponen las organizaciones. Entonces, el excesivo control y la excesiva rigidez en el acotamiento del puesto de trabajo atenta contra esa autonomía que en definitiva también beneficia al capital. Y otra de las cuestiones de la división técnica es cómo se define el puesto de trabajo, o sea, cuál es el contenido. Estos contenidos cada vez son más complejos, principalmente por la polivalencia que implica para los trabajadores, pero también para lo que significa el involucramiento del trabajador y de su subjetividad en el trabajo. Pienso en, por ejemplo, las telefonistas o los médicos, que implican más que nada un trabajo de tipo emocional que no está obviamente definido. Entonces, el trabajo real supera ampliamente aquel trabajo que fue prescripto originariamente por los manuales de procedimiento, las definiciones de puesto. Otro tema que es importante es la división social del trabajo. Y cuando hablamos de división social pensamos en las características de la persona que va a ocupar el puesto, por ejemplo, las cuestiones de género, las cuestiones de edad, la formación o la estructura social de la cual proviene esta persona. Y ahí encontramos más que nada estereotipos vinculados a trabajos feminizados, como, repito, la enfermería, la docencia y principalmente las actividades de cuidado que están como, ya están, digamos, pensadas que solamente las mujeres, por sus cualidades intrínsecas al género, podrían desempeñarlos. Y esto realmente es un estereotipo que deberíamos de desandar en pos de darles oportunidades más equitativas tanto a hombres y mujeres para ocupar distintos puestos de trabajo. Lo mismo ocurre con los trabajos masculinizados, en donde se piensa que el trabajo que implica fuerza física solamente puede ser desempeñado por hombres, y esto implica también grandes exigencias para los hombres en cuanto a tener que soportar trabajos de carga o trabajos de esfuerzo que los fatiga y que los lesiona, y que muchas veces esto trae consecuencias también en el seno familiar, porque la recuperación de estas personas cuando se lesionan o cuando se tienen accidentes de trabajo a causa de malos esfuerzos y demás, recae nuevamente en que estas personas deben ser cuidadas por las mujeres o de la casa. Otra característica de la división social del trabajo es pensar cada puesto de trabajo en función de la edad, y ahí encontramos grandes estereotipos también en pensar que los trabajadores jóvenes van a aceptar cualquier trabajo, a cualquier puesto, a cualquier precio, precarizando incluso la mano de obra de menor edad y descartando paulatinamente de los puestos importantes de las empresas aquellas personas que van cumpliendo o van llegando a su fin en el ciclo vital. Entonces encontramos también gran cantidad de dificultades para la inserción laboral de estas personas. Ni hablar de, por ejemplo, los trabajadores migrantes, que a veces tienen grandes dificultades para ser considerados más allá de sus capacidades sociotécnicas. La importancia de estos temas es justamente romper estereotipos, desafiar a que los aprendizajes que hemos tenido desde una corriente neoclásica puedan ser cuestionados y reconsiderados a la hora de mejorar tanto la organización del trabajo de las empresas como la calidad de vida de sus trabajadores. Hasta acá llegó mi presentación. Estoy muy agradecida por haber participado del 5º Congreso Nacional de ASILTRA.